ponencia La Prefectura del Río Yaqui, 1858-1860, por Ana Luz Ramírez Zavala. Bueno, buenas tardes. Quiero comentarle al moderador que bueno, hice un cambio en el título. Es La Prefectura del Río Yaqui, 1858-1862. En el contexto de varias amenazas de invasión extranjera a Sonora y de la victoria de los liberales sonorenses sobre la facción granadista, el 15 de noviembre de 1858 se creó el distrito del Río Yaqui, cuya jurisdicción abarcó los 8 pueblos yoeme, además de Ónagas, Tonichi, Suaki, Bonavista y Pumiripa. ¿A qué factores obedeció el cambio de la administración política de los pueblos del Río Yaqui? ¿Cómo respondió la tribu a esta forma de gobierno? Contestar estas interrogantes será el objetivo de este trabajo. ¿Podemos ver el mapa, por favor? Bueno, este mapa es la historia general de Sonora. Y en este mapa se pueden ver un poco, digamos, los lugares que abarcaban, no están todos, el distrito del Río Yaqui, y en el mapa 2, bueno, en el mapa 2 sí están marcados los distritos, pero bueno, estos son del Porfiriato, de alguna manera, bueno, no tengo apuntador, pero digamos, lo que es el distrito de Guaymas vendría siendo como la mitad cuando se marcó el distrito 6, se creó el distrito del Río Yaqui, ¿no? Y esto es un poco para que, pues, ubicarnos en el lugar donde se quedó este distrito. El gobierno interior y sus autoridades en lo general y en lo particular. Bueno, si quieres, podemos, no, el primer mapa sería... Bueno, sería pues esta parte, ¿no? Boca, Rumichi, toda esta parte, y en el otro mapa, pues vendría, más o menos, vendría quedando como dividido el distrito de Guaymas, que normalmente en el siglo XIX siempre existió más bien el distrito de Guaymas, pero bueno, es lo interesante de esta ponencia, que en ese tiempo, por cuestiones muy particulares, se dividió, ¿no? Gracias. Bueno, ahora sí en el cuadro 1. Bueno, los distritos fueron circunscripciones políticas en que se organizaron los estados o departamentos. Aquellos estaban divididos en partidos y en determinados momentos en municipalidades. En general y en orden jerárquico, las autoridades locales en Sonora durante el siglo XIX, a partir de la promulgación de las 7 leyes, fueron el gobernador, los jefes políticos o prefectos, subprefectos, alcaldes, corregidores, jueces de paz y comisarios de policía. Bueno, estas autoridades variaron dependiendo de la forma de gobierno, ¿no? Y para eso hice este cuadro para que más o menos vieran en qué momento había qué autoridades. A grandes rasgos, porque bueno, hubo muchos cambios políticos en el siglo XIX y bueno, no está todo el siglo XIX ahí. La demarcación político-administrativa de las entidades mexicanas en distritos y partidos bajo diversos regímenes políticos durante el siglo XIX tuvo la finalidad de igualar, controlar y centralizar el poder a nivel regional y en determinadas etapas desde el ámbito regional. Algunos estudiosos del tema señalan que otro objetivo de esta forma de administración interior fue reducir la autonomía de las municipalidades, pero especialmente de sus titulares, que en ocasiones se convertían en dueños y señores de los recursos municipales, cometiendo abusos de poder. No obstante, el municipio era indispensable para el buen gobierno. La delimitación territorial del gobierno interno local respondió a diversos criterios e intereses del poder regional y, por lo general, dentro de sus límites se respetaron aspectos culturales y económicos compartidos, así como condiciones ecológicas del medio que permitieron el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales. Para finales del siglo XIX, las divisiones político-administrativas fueron utilizadas como una forma para tratar de debilitar ciertas características de organización social de los grupos indígenas, que en la concepción de las élites de poder impedían el desarrollo económico del país. El prefecto era el funcionario titular del distrito. Era nombrado por el gobernador y ratificado por el ejecutivo bajo el régimen centralista
y por el Congreso Estatal durante el federalismo. En Sonora, en 1861, se estableció que estos fueran elegidos popularmente. En 1892, este volvió a ser designado por el gobernador del estado. Las funciones del jefe político fueron diversas. A grandes rasgos estaba encargado de velar por el cuidado del orden público dentro de su jurisdicción, daba a conocer y hacía cumplir los reglamentos y decretos promulgados por el Ejecutivo. También debía defender el territorio y a la población. En este aspecto, organizaba la Guardia Nacional. Además, tenía la atribución para echar mano de ciertos recursos públicos con el fin de proteger la integridad del territorio cuando las circunstancias así lo ameritaban. Otra de sus funciones fue supervisar y organizar las elecciones dentro de su demarcación. Por otro lado, el prefecto estaba encargado de crear estadísticas y levantar censos para la administración económica de los distritos. También estaba facultado para imponer multas. Además, actuaba como intermediario entre los ciudadanos y las autoridades regionales. Varias investigaciones históricas han puesto mayor atención a la figura del prefecto, debido a la importancia que este funcionario llegó a tener en la cadena de la administración del poder durante los diversos regímenes políticos del México decimonónico. Para el caso que hoy vengo a exponerles, la trascendencia de la creación del distrito del Yaqui radicó en la eficacia administrativa que la prefectura podría permitir, en teoría, a las autoridades regionales que tenían intereses económicos sobre los valles del sur de Sonora. Si bien los personajes que ejercieron en el cargo de jefe político de la prefectura del Yaqui tenían un perfil específico, como ser militares, para la época en que fue establecida dicha jurisdicción, había una necesidad imperiosa de tener una autoridad con atribuciones para disponer de recursos materiales y humanos que le permitiera sostener los proyectos de colonización y, en consecuencia, para hacer frente a los levantamientos indígenas de la región. La administración política del Río Yaqui. Las constantes rebeliones de los yaquis en oposición a los cambios en su sistema de autoridad impuestos por el gobierno de Sonora y por las amenazas que aquella enfrentó de perder terrenos considerados parte de su territorio tradicional, para entonces los sitios de Aguacaliente y el Bajo Cori en pugna desde 1853 y 54, respectivamente, así como las alianzas que llegó a establecer con otras naciones indígenas y grupos de oposición a la clase política regional, llevó a las autoridades sonorenses a crear una subprefectura en los 8 pueblos del Río Yaqui en 1853, con lo que se trató, por un lado, de igualar administrativamente dichos asentamientos con la organización política del resto del Estado, especialmente para lograr introducir autoridades mexicanas y mantener control sobre sus habitantes. Podemos ver el siguiente cuadro. Gracias. Estos cambios supusieron la designación de la autoridad indígena, la de su prefecto, sobre los funcionarios indígenas, que en ese entonces eran 4 alcaldes mayores, uno para cada 2 pueblos del río, jueces de paz y celadores. No obstante, el subprefecto quedó sujeto al efecto del distrito de Guaymas, lo que restó poder de decisión. En la práctica, los varios personajes que sucedieron en el cargo quedaron subordinados a la figura del capitán general Mateo Martín, indígena yaqui. Bueno, pero como eso no es de este trabajo, pues no quiero hablar de eso. 2 años más tarde, los yaquis recuperaron su forma tradicional de gobierno debido a la ambigüedad con la que el entonces gobernador de Sonora, Manuel María Gándara, determinó el establecimiento del régimen municipal en sus pueblos, de lo cual disfrutaron por poco tiempo ante el triunfo de los liberales sonorenses, quienes pretendían dominar y controlar a la población indígena para lograr el desarrollo de diversos proyectos de colonización. De esta manera, a mediados de 1857, volvió a establecerse el partido o subprefectura del Yaqui, después del levantamiento del líder Dionisio Baltasar. En esta ocasión, además de nombrarse nuevas autoridades, se estableció un destacamento militar en Tóriga. Un año más tarde se decretó la creación del distrito del Río Yaqui, el cual quedó conformado por Onavas, Toni, Chizuaki, Bonavista y Cumuripa, además de los 8 pueblos. El gobierno de Sonora ofreció el indulto a los yaquis que, cito, andaban extraviados de la ley, de la cita. No obstante, continuaron varios grupos insurrectos. El hecho de haberse elevado el régimen político interno, que comprendía los 8 pueblos del Yaqui, al siguiente nivel administrativo, fue determinado por el gobierno para poner en marcha la colonización y privatización de las tierras que no tuvieran uso público o privado, en las que entraron algunos de los pueblos indígenas. Por otro lado,
lado, las facultades y atribuciones que adquiría el titular del distrito eran necesarias para hacer frente a las rebeliones y alianzas de los yaquis con otros detractores del gobierno. El distrito del Río Yaqui. La cabecera del distrito fue establecida en el pueblo de Copori. En la época de su fundación, a finales del 58, se había promovido en dicho lugar el establecimiento de un vecindario no indígena y su respectiva escuela de primeras letras. Sus habitantes eran agricultores pobres originarios de otros pueblos de Sonora, para quienes el gobierno del estado dispuso exentarlos de algunas contribuciones y les dio otro tipo de facilidades. Para dar seguridad a sus pobladores, también se estableció un fuerte militar en el mismo lugar. El prefecto cumplía la doble función de ser el comandante militar y organizaba la Guardia Nacional conformada por los habitantes del distrito. Durante el tiempo en que estuvo vigente dicha prefectura, fueron nombrados 3 prefectos: Federico Augusto Rostan, Rafael Ángel Corella y Crispín S. Palomares. Estos personajes, junto con otros, se encargaron de promover y defender la colonización en los valles del sur y bueno, crearon ciertas instituciones como la Junta de Colonización de los Ríos Yaqui y Mayo, que eran presididas por ellos. Y pues no es coincidencia que algunos de estos individuos también ocuparan la prefectura de Álamos, en cuya jurisdicción se encontraba el Valle del Mayo. La efervescencia política de la época, en la que los grupos conservadores luchaban para regresar al poder, y por otro lado, la desamortización de la propiedad en manos de corporaciones civiles y eclesiásticas, engrosó las filas de los grupos opositores con aliados indígenas. Además, durante estos años se dio la presencia de extranjeros exploradores en busca de minerales. Algunos llegaron a disuadir a los indígenas en contra del gobierno, prometiendo el respeto de sus territorios. Los 8 pueblos bajo la prefectura. Con la creación de la prefectura, las autoridades que regirían en cada pueblo del distrito sería el juez local, aunque los yaquis siguieron asumiendo el cargo como gobernadores. En la documentación se puede apreciar que, por lo menos para 1858 y 1859, se respetó la figura del capitán general, cargo tradicional con atribuciones civiles y militares, que fungía como intermediario entre las autoridades locales y los representantes indígenas de los pueblos yoeme. Por otro lado, como ya era usual, los yaquis también contribuyeron con hombres para la Guardia Nacional. En Cuiribis existía una compañía de 30 plazas. Durante el tiempo en que fue reconocido a Juan Cruz Torome como capitán general, este y el prefecto se mantuvieron en comunicación para informar sobre la situación que imperaba en los pueblos. Por ejemplo, el capitán general era el responsable de procurar la presencia de sacerdotes en los pueblos del río. También se encargó de esclarecer la muerte de Pedro Justemea, líder rebelde, cuestionando al prefecto el indulto que el gobierno había acordado con los yaquis. Esto ocasionó que el resto de los alzados huyeran a la sierra, echando por tierra los trabajos de negociación que había logrado Federico Rostan. La relación de cooperación entre el representante indígena y el prefecto del distrito era esencial, no solo para el mantenimiento del orden dentro de la jurisdicción, sino para garantizar la seguridad de la entidad. Si había descontento entre los yaquis, la Guardia Nacional podía verse disminuida. Además, el prefecto debía proteger los caminos de su demarcación para garantizar las provisiones de armas y víveres para las compañías de la guarnición en Cócore y la población mestiza asentada en el mismo lugar. En marzo de 1859 reinició la movilización de los indígenas ópatas, liderados por Juan y Refugio Tanori, entre los indígenas de Onabas, Movas y algunos yaquis, generando alarma en la población de este distrito. Para el siguiente mes, el prefecto comenzó a cuestionar la actitud que mostraba el capitán general de los yaquis y el resto de las autoridades indígenas, insinuando que estaban en contubernio con los alzados porque les brindaban auxilio y no los habían entregado al gobierno. En consecuencia, el prefecto recomendó abrir campaña en todo el río, lo que implicó el desconocimiento de las autoridades indígenas. A finales de ese año, algunos yaquis comenzaron a rendirse, el gobierno dispuso el desarme de estos y la congregación en sus pueblos porque se encontraban dispersos en la sierra. Fueron nombradas nuevas autoridades y el indulto fue negado a los rebeldes, y también se les daría pena capital a los que siguieran armados. Además, se estableció un nuevo fuerte militar en el Médano, en las inmediaciones del pueblo de Belén, al norte, ¿no?, del río Yaqui, bueno, de los 8 pueblos. La campaña militar que se hizo a los yaquis y la permanencia de las fuerzas estatales en su territorio tuvo el doble fin, cito, de disimular así la colonización del yaqui tan interesante al futuro engrandecimiento del Estado, fin de la cita. Una vez que se consiguió relativa estabilidad en los pueblos del distrito, el gobierno otorgó permiso para abrir tierras
en el Yaqui. Y sí, bueno, en el Yaqui se dio en este periodo toda una serie de permisos, regulaciones, e incluso los que eran prefectos tenían ahí intereses, ¿no? Bueno, voy a concluir. Bueno, la situación política y social, la guerra de reforma, las incursiones apaches a las poblaciones de la zona fronteriza y las intermitentes rebeliones de varios grupos indígenas impidieron la concreción de los proyectos de colonización y privatización de la propiedad en el Valle del Yaqui, a pesar de las medidas administrativas que tomaron las autoridades regionales para facilitarlos, como fue la creación del distrito del Yaqui, además del marco legal para regular dichos procesos. La efervescencia social generalizada en el estado de Sonora complicaba el suministro de víveres para la población y el contingente militar que la prefectura del río Yaqui. Además, dificultó la tarea para conseguir hombres con que poder nutrir la Guardia Nacional, pues en los distritos de Álamos y Guaymas estaban comprometidos los elementos humanos que podían participar en las fuerzas estatales. Lo anterior redujo la efectividad de las campañas con las que las autoridades regionales pretendían pacificar el río Yaqui. En este sentido, la creación del distrito del Yaqui no fue exitosa en su objetivo de lograr la eficacia administrativa que permitiera a las autoridades concretar la privatización de la tierra. A pesar de los trabajos de mediación del jefe político del distrito con las autoridades indígenas, los funcionarios estatales y los ciudadanos, vecinos de su demarcación, las condiciones sociales, políticas y económicas retrasaron este proceso más de una década. Gracias.